Bueno, yo soy Alina Duarte, soy periodista y coordinadora de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bueno, lo que está viviendo el día de hoy en Cuba es en realidad motivo, o tendría que ser motivo de preocupación para todos los pueblos del resto del mundo. Estamos viendo una agresión que no se veía desde 1959 tras el triunfo de la Revolución Cubana y que vemos es el endurecimiento de medidas que se habían venido sosteniendo de manera que ya habíamos incluso normalizado lamentablemente los pueblos del mundo como un bloqueo asfixiante, ¿no? Económico, financiero, que durante más de 6 décadas ha impedido que Cuba sea una nación más dentro de la comunidad internacional, que sea en cambio un castigo, ¿no? Para todos y todas aquellas personas que hayan decidido no hacer caso a los designios impuestos por Washington. Ese mismo bloqueo tiene hoy la particularidad de que se ha recrudecido y se han puesto ciertos candados, ¿no? En lo poco que se podía hacer hoy con Cuba y criminalizando, amenazando a todos aquellos que no estén dispuestos a sumarse a una asfixia comandada, diría yo, no solo por el presidente Donald Trump, sino sobre todo por un grupo de halcones de ultraderecha que desde Miami han estado buscando derrocar al gobierno de la Revolución Cubana desde el 59, 61 sobre todo, y que han planteado en las últimas semanas, en los últimos meses y sobre todo después del 3 de enero y la incursión militar en Venezuela, lo que plantean es una asfixia mortal, una amenaza en contra de todos los liderazgos, en contra del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pero también en contra de aquellos y aquellas que se solidarizan con la Revolución Cubana y con el pueblo de Cuba sobre todo, que llevan acopio, medicinas, alimentos, que llevan esperanza, solidaridad para todos y cada uno de ellos, de esas personas que han hecho solidaridad o que sean propios del gobierno, de las directivas, referentes como Raúl Castro. Para todos hay una nueva medida coercitiva, una nueva amenaza, un nuevo decreto, una nueva ley que impida que continúen con ayuda para un pueblo que lo único que ha hecho es justamente construir un modelo alternativo al que parece ya no podemos siquiera cuestionar como el modelo capitalista, comandado además por Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que esa es la gravedad de lo que vemos en las últimas semanas. Nadie se queda por fuera de toda esta nueva legalidad, entre comillas, impuesta por Estados Unidos. La amenaza militar siempre estuvo presente dentro de Cuba, ¿no? Y de hecho se ha materializado en muchas ocasiones. Estados Unidos, a través incluso de sus grupos paramilitares abiertamente terroristas, llevaron a cabo durante todas estas 6 décadas actos abiertamente terroristas, explotaron hoteles, explotaron aviones, explotaron todo lo que pudieron, detuvieron a personas que estaban haciendo inteligencia antiterrorista. Los 5 cubanos los encarcelaron durante muchísimos años. Es decir, y esto incluso se prolonga hasta hace unas semanas, en donde hubo un atentado, en donde una lancha armada hasta los dientes con varios paramilitares, del cual el gobierno de Estados Unidos, como siempre, no se hizo responsable, intentaron ingresar a la isla y cometer actos abiertamente terroristas. Fue el Ejército Revolucionario de Cuba quienes lo detienen. Pero es decir, las amenazas y el nivel de violencia que ha ejercido el imperialismo estadounidense siempre ha estado presente. ¿Cuál es la novedad de estas amenazas exclusivamente militares durante las últimas semanas? Radica en que después del 3 de enero, Estados Unidos en Venezuela puso a prueba una amenaza global que es el hecho de poder atentar en contra de la población civil en nombre de la libertad, de la democracia, o ni siquiera brindar alguna justificación, secuestrar a un presidente, asesinar previamente a pescadores, pescadoras que solo pescaban, y entonces borrar todo rasgo de derecho internacional que hubiese sobre la faz de la tierra, literalmente. Eso detonó en la posibilidad de repetir esa incursión en cualquier parte del planeta. Se creyeron una vez teniendo el petróleo de Venezuela, se creyeron con la capacidad de entonces hacer lo mismo en Irán, simplemente que la respuesta militar de Irán sobrepasaba los límites que podía tener el gobierno de Venezuela y su armada. Pero ese tipo de cosas ahora las están explorando en otras latitudes y Cuba es el siguiente objetivo.
Cuba ha sido acusada de ser un gobierno que promueve el terrorismo a partir del 2015, si no me equivoco, por haber albergado los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Este argumento no goza de ningún sustento, en realidad, pero eso ha llevado a acusar de terroristas a las y los cubanos que pues en realidad no, digamos, no solo es que no tenga sustento, sino que no logra convencer ni a propios ni a extraños. Sin embargo, hoy vemos incursiones no solamente como la de esta lancha de hace un par de meses, sino también esta amenaza a Raúl Castro que sugeriría que es una misma amenaza como la que se lanzó a Nicolás Maduro meses antes, si no es que desde años antes, ¿no? En contra de él y que legitimaba o pretendían legitimar el secuestro, pero que al momento en que presentan a la corte a Nicolás Maduro, pues este argumento totalmente falso de que comandaba el Cártel de los Soles se cae por sí mismo y entonces pues no logran ni siquiera presentarlo a la corte y tienen que dar tiempo para ver entonces de qué lo van a acusar porque ya lo secuestraron. Eso es lo que están haciendo con el líder histórico de la Revolución Cubana, con Raúl Castro, que a sus 94 años yo he insistido en que pues su destino revolucionario ya está sellado por la historia. Pretenden con calumnias hoy hacer dudar de Raúl cuando Raúl es Raúl, ¿no? Como es la campaña ahora de apoyo, que han salido miles de cubanos y cubanas a las calles, pero que también hay muchos pronunciamientos a lo largo del mundo en su respaldo. Después de eso, también vienen estas operaciones de drones que fueron las mismas que llevaron a cabo días antes, semanas antes del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y también semanas antes de la incursión en Irán. Estos drones ya están sobrevolando Cuba y al igual, en este caso no es el despliegue del Gerald Ford, que es este barco, ¿no? El más grande que tiene Estados Unidos de la Armada, que lanzaron al Caribe previo al 3 de enero en Venezuela. Ahora también están desplegando navíos también en el Caribe para amenazar. Entonces, digamos, son muchas cosas por las cuales creeríamos que una incursión, no sabemos de qué tipo, no sabemos si van a ser drones, si van a ser en contra solo del gobierno, si van a optar por nuevamente un ataque a la población civil, que fue también lo que ocurrió en Venezuela y que se borra ya también de los medios de comunicación. No sabemos de qué tipo, pero sí hay toda una serie de elementos para decir que lo que se hicieron en Venezuela y lo que hicieron en Irán es lo que pretenden hacer en Cuba. Sin embargo, hoy tienen la diferencia, digamos, el tema de Venezuela lo vinieron trabajando mediáticamente durante más de 20 años, el tema de Irán también, ¿no? Desde el triunfo también de la guerra, ¿no? en Irán. Lo que hacen hoy en Cuba es totalmente infundado. Ha habido muchas muestras de solidaridad del pueblo estadounidense para con Cuba, organizaciones que mayoritariamente, incluso me atrevería a decir, formaron parte de la flotilla del convoy Nuestra América. Muchísimas, más del 50% era seguro, provenían de organizaciones de Estados Unidos, por lo cual el propio gobierno de Estados Unidos lanza en los últimos días un decreto en contra de todas esas organizaciones que participaron activamente o han participado históricamente, porque no es nueva, esa solidaridad internacional con Cuba, pues las declara también en esta misma ruta, ¿no? De ahora todo es terrorista, ahora todo apoya el terrorismo. Y eso es lo que vemos ahora en estas últimas semanas, ¿no? Van en contra de esas organizaciones, van en contra del gobierno, van en contra de todo aquel banco, gobierno, organización, persona que esté tratando de difundir pues que Cuba no es una amenaza, no es un gobierno terrorista, pero además el pueblo de Estados Unidos, de acuerdo a muchas de las encuestas, no tiene Donald Trump el respaldo para una incursión militar. Incluso decenas de congresistas han llamado también a no incursionar. Sabemos que hay un lobby muy fuerte de anticastristas, María Elvira Salazar, el propio canciller Marco Rubio, bueno, Landau, que se suma, el ex embajador de México, ahora el segundo después de Marco Rubio. Sí hay un lobby muy fuerte, muy histórico, con muchos nexos incluso con estos grupos abiertamente terroristas que ya han incursionado en Cuba, pero la población no está apoyando esa narrativa porque pues por más décadas, ¿no? que pasen, lo cierto es que Cuba ha demostrado que lo único que puede poner en otro territorio pues no son soldados, son médicos, ¿no? Es la brigada Henry Reeves, es solidaridad médica
América, es solidaridad, y revisando también los lazos con México, es muy importante rescatar lo que ha significado México para Cuba y Cuba para México. En los momentos más fuertes, no solamente para Cuba, porque es lo que hemos rescatado, creo yo, el pueblo mexicano en las últimas semanas, el pueblo mexicano ha estado ahí, ¿no? Es decir, el gobierno de Lázaro Cárdenas ha estado ahí, el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también los pueblos, ¿no? E incluso gobiernos que no necesariamente caracterizaríamos como de izquierda han sostenido la doctrina Estrada, respetando la autodeterminación del pueblo de Cuba, votando en contra de este bloqueo por muchas tensiones que significara con Estados Unidos, pero los propios pueblos también han hecho historia. Mucha gente mexicana ha formado parte de los momentos cruciales también de la historia cubana, desde su independencia, desde la Revolución Cubana. No habrían llegado a Cuba en el Granma si no fuera por el Cuate, un mexicano, ¿no? Que les da justamente el Granma para que vayan a Cuba, o la familia de los Vanegas, ¿no? Que tenían una imprenta y que es ahí donde se imprime el comunicado que habrían de repartir estos guerrilleros tras la victoria de 1959. Eso se imprimió aquí en México. U otro de los Vanegas, que es el entrenador, ¿no? Era un luchador, pues un luchador más, como el Huracán Ramírez, como el Santo, ¿no? Que es quien entrena justamente pues a Fidel, al Che, aquí en México, Arsacio Vanegas. Entonces hay una larga tradición, ¿no? de historia conjunta entre los pueblos de México y de Cuba, y por eso es que también es tan importante cada palabra, cada expresión que sale de la boca de la presidenta Claudia Sheinbaum, del movimiento de solidaridad con Cuba, que está regado en decenas de comités en México por todo el país, que la gente siga haciendo donaciones, que siga haciendo acopio, que salgan a las protestas. Eso es muy valioso en momentos en donde incluso gobiernos de izquierda que se han dicho a favor de la Revolución Cubana no han mandado un kilo de arroz, no han decidido plantarle cara al imperio. Entonces también creo que esto nos permite valorar directamente lo que significa hoy México para Cuba. No tengo una bola de cristal, ¿no? Pero creo que en este momento que vive el imperialismo estadounidense, donde es muy concreta y latente su pérdida de hegemonía, de referencialidad e incluso sus posibilidades de presionar a otros gobiernos como la hacía apenas hace 40 años, 30 años, esto nos permite, pues conforme a todos estos hechos concretos, que las agresiones en contra de Cuba, pero también en contra de México, en contra de todo gobierno progresista, solo se van a recrudecer. No hay forma de creer que el gobierno de Estados Unidos, ante la presencia de China económicamente en el resto del mundo, su superioridad tecnológica, incluso militar también, va a decir, bueno, entonces ya no me meto en el resto del mundo. Al contrario, creo que eso lo único que va a hacer es afianzar su dureza, su firmeza en torno al resto del continente, que es el que considera históricamente, a partir de la doctrina Monroe de 1823, su patio trasero, ¿no? Es decir, esto me pertenece, y que la doctrina Monroe tiene esa propia concepción junto con el Destino Manifiesto de decir, bueno, que Europa haga lo que quiera y que se pelee por África y por Asia y demás, pero América Latina, bueno, América, ¿no? Es para los americanos, ¿no? Y desde ahí, desde el origen, se entiende que va por los recursos, por el continente, y lo está demostrando con mucha mayor agresividad durante los últimos meses. Es decir, lo de Venezuela fue un punto de quiebre, pero lo cierto es que también va por la Patagonia, solo que ahí no encuentra resistencias gubernamentales, porque tiene a Javier Milei, que va a hacer pues de El Salvador una gran cárcel, ¿no? Y un gran negocio, que esos son las cárceles y el sistema carcelario en Estados Unidos y en el resto del mundo, con Nayib Bukele, que con Noboa también quiere poner bases militares. Al final el pueblo ecuatoriano dijo que no, pero va por los recursos energéticos también de Ecuador. No va a dejar que un gobierno progresista llegue a Colombia, y si el pueblo colombiano así lo decide, también va a estar contra la pared, ¿no? En el caso de, digamos, la derecha colombiana es una de las más violentas y fascistas de todo el continente, y evidentemente tiene nexos con Estados Unidos. Ya lo vimos en el caso de Honduras, con el Honduras Gate, también Estados Unidos, y ahora el factor
benefactor de Israel, también tiene vínculos con las oligarquías hondureñas, que pues tampoco es sorpresa porque ayudaron justamente al golpe de Estado de Manuel Zelaya en el 2009. Entonces, bueno, podemos ir mapeando, ¿no?, todo el continente y sabemos que su política va a ser mucho más agresiva, pero la agresividad en contra de Cuba y en contra de México radican en hoy ser el ejemplo a derrotar, ¿no?, que están poniendo el mal ejemplo al resto del continente. Cuba es una revolución abiertamente socialista, es un modelo productivo que aún con bloqueo ha demostrado que la prioridad está en la ciencia, en la educación, en la tecnología, en el humanismo que nosotros reivindicamos, ¿no? Y en el caso de México, México a partir del 2018 y sobre todo en los últimos años, y me atrevería a decir ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se vuelve el símbolo de una izquierda que va a defender por sobre todo la soberanía, que no está defendiendo una postura política, ideológica o a su propio partido, sino que la presidenta empieza a hablar de algo que se había olvidado, ¿no?, en esta relación bilateral, ¿no? Digo, lo recupera el presidente López Obrador, que es la defensa de la soberanía. Entonces, tampoco es casualidad la presencia de la CIA, las alianzas con los gobiernos estatales de oposición, ¿no? A mí, digo, sé que salió lo de Chihuahua, yo no descartaría que la CIA esté justamente en esos pocos estados, ¿no?, que le queda al prianismo, operando abiertamente y a confesión de ellos mismos, ¿no? No hace falta que nosotros digamos, a lo mejor están negociando con estas, ¿no? La propia Maru Campos sale a decir, pues sí, ¿no? Yo estoy en comunicación, no con la CIA, pero sí con la DEA y hemos estado extraditando por fuera de sus funciones a Estados Unidos, a generadores de violencia. Entonces, todas esas confesiones hay que irlas anotando porque no está nada distante las agresiones militares, económicas, políticas de Estados Unidos hacia Cuba para con México. Entonces, creo que es una lección que tenemos que estar tomando y sobre todo también defendiendo a Cuba, porque yo sí creo que el destino de Cuba pues es el destino de la humanidad. No hay otra cosa que hacer ahora por México que no sea defender la soberanía en México, en Cuba, en Colombia. Creo que hace falta romper fronteras en el pueblo mexicano para entender que las elecciones en Colombia son fundamentales para lo que nos pase hoy en México, porque lo fueron décadas atrás, ¿no? Las elecciones en Colombia en su momento significaron la aplicación de un Plan Colombia que fue el que copiamos y calcamos y aquí se llamó Iniciativa Mérida, ¿no? Es decir, toda esta guerra contra el narco la sufrió Colombia y tenemos que estar pendientes de allá. Tenemos que estar pendientes de lo que pase en Argentina, de lo que pase en Bolivia y sacar las lecciones más adelantadas porque México, para mal, ¿no? Tenemos un gobierno progresista tardío, no porque no quisiéramos, sino porque hubo un fraude electoral en 2006, pero para bien ya supimos cómo se las ingenió Estados Unidos en el resto del continente para desarmar, desacreditar, perseguir, criminalizar a las izquierdas, para hacerles un golpe de Estado y tenemos lecciones tremendas. Hoy en Argentina con el Poder Judicial persiguieron a Cristina Fernández, la intentaron asesinar, fomentaron los discursos de odio y afortunadamente México ya hizo una reforma judicial, pero nos falta todavía la parte mediática, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. En el caso de Bolivia hay que sacar la lección de que no hay proyecto individual mucho más importante y disputas internas que un proyecto colectivo. Si priorizamos la individualidad, si priorizamos nuestros intereses personales, estamos destinados al fracaso y abrirle las puertas a la derecha, que fue lo que pasó en Bolivia. Tenemos lecciones varias, ¿no?, de la pérdida de legitimidad, que nos hagan dudar sobre si nuestro proceso es democrático o no y abrir las puertas a los golpes de Estado, a la pérdida de referencialidad, a la pérdida de esa dirigencia moral que cuesta mucho ganar, pero que con campañas de bots, campañas mediáticas, bien lo decía el presidente López Obrador, lo que no mancha tizna. Y tenemos que tener una militancia profundamente formada y convencida de un proyecto político democrático, que vamos a seguir militando, que tiene contradicciones, que hay que achicarlas, pero la simple duda, por ejemplo, hace que los gobiernos caigan. Entonces, yo digo que hay que mirar más al sur, hay que ser profundamente empáticos, profundamente estudiosos de lo que pasó en otras latitudes y ser
sobre todo solidarios hacia el futuro. No dejar de lado lo que está pasando en Cuba sería un error absolutamente histórico, dejar al pueblo cubano solo, como dejar al pueblo venezolano solo, porque el golpe que sufrieron fue brutal, tanto moral como militarmente, ¿no? Y hay un pueblo que sigue siendo profundamente antiimperialista, unas comunas que siguen siendo profundamente revolucionarias, que nadie se confunda, ¿no? Que ahí hay gente agachada viendo cómo entra el jefe de la CIA, eso es una lectura totalmente falsa, mediocre, ¿no? Ahí hay un pueblo que sigue resistiendo, pero que las bombas también mataron a muchos de sus compañeros y compañeras. Entonces, hay un pueblo reorganizándose, no hay que dejar solo a Venezuela, no hay que dejar sola a Cuba, no hay que dejar solo al pueblo boliviano que está al frente de protestas multitudinarias. No hay que dejar solo al pueblo colombiano que está tratando de dar continuidad al proyecto de Gustavo Petro que pues empezaba, pero hay que continuarlo y nadie como Iván Cepeda para lograrlo. Es un perfil increíble, maravilloso, al cual admiro bastante su prudencia, es muy brillante. Entonces, bueno, eso, creo que falta mucho internacionalismo, podemos hacer mucho, no dejar las calles y yo creo que lo más que podemos hacer para defender a Cuba, Venezuela, Bolivia y el resto del continente es cuidar mucho nuestro proceso. Hola, soy Alina Duarte, soy periodista y coordinadora de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y les invitamos a ver la 4TV para analizar lo que está pasando en México, en Cuba, pero también en nuestra América. Es un deber de todos y de todas seguir estando a la izquierda en todo el continente.